Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón. Bueno, hermanos, pues el tema de hoy, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Y les invito a estar en pie para leer la palabra. Primera de Pedro 1 del 13 al 16. Y dice la palabra del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hablemos de santidad en este día, llamados a ser santos. Cuando uno toca este tema, uno siempre tiene el temor de no ser demasiado duro, que de alguna manera la carne se mezcle, pero también de no ser demasiado blandos, demasiado suaves. Queremos predicar la palabra del Señor como Él la escribió. Cuando nosotros vemos la implicación de la palabra santo, santidad, en la escritura, tanto en el griego como en el hebreo, lo traduce, ¿verdad?, de la siguiente manera. Se refiere a lo que es sagrado y separado por Dios con un propósito para Dios. Y también nos dice que así como al estado que resulta de ello, la conducta apropiada por parte de aquellos así separados. Así que la palabra santos y santificados, santificación, tiene esa implicación de algo separado por Dios con un propósito, ¿verdad? Y parte de, aunque vemos esa escritura, vemos también versículos que la implicación tiene que una vez que nosotros hemos sido santos, separados por Dios, escogidos por Dios, con ese propósito, entonces también tiene la implicación de vivir conforme a Jesucristo y su carácter. Vivir piadosamente implica también caminar en esos propósitos. Un teólogo llamado Gabriel Hill lo define de esta manera: santidad es el estilo de vida que profesan los santos, y los santos son aquellos que han sido apartados por Dios para un propósito en particular. ¿Es la palabra santidad obsoleta? Bueno, pareciera que hablar de santidad en estos tiempos, pues estamos fuera realmente, ¿verdad?, de los tiempos, pero nada más lejos de la verdad. De hecho, de todos los atributos de Dios, el atributo que más se menciona, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, es la santidad de Dios. Así que si la palabra le da ese énfasis a ese atributo de Dios, definitivamente nosotros también tenemos que darle el mismo atributo. Cuando todo lo que está en la palabra, nosotros no podemos añadir y no podemos quitar. Sigue siendo relevante y pertinente para nuestra vida todos los días de la vida de un cristiano, de un creyente, hasta que nos vayamos con Él o hasta que Cristo venga. Así que siempre será pertinente. Y algunos pretenden presentarnos como que
Una cosa es la gracia y otra cosa es la santidad y el camino de santidad. Como si eso estuviera divorciado. Como si nosotros, como una iglesia de doctrina reformada, de calvinista, entonces nosotros pues no creemos en la santidad y lo que implica caminar para la gloria de Dios. Como si fueran cosas contrarias, pero nada más lejos de la verdad. Está en la palabra. La gracia de Dios no es una gracia graciosa. Y tristemente hablando, hoy día, ¿cuántas iglesias y cuántos cristianos eso es lo que están haciendo? ¿Cuántas iglesias han abierto de par en par el pecado? Los estilos de vida que no le agradan al Señor, sin ningún problema. Y en nombre de que Dios es amor, reciben toda herejía y toda actitud pecaminosa. ¿La gracia permite eso, la gracia? Definitivamente que no. Eso no es la gracia que nos presenta la Escritura. De hecho, para el siglo XVI se levanta un movimiento antinominiano, que lo que quiere decir eso es simplemente, ¿verdad?, en contra de la ley, antiley. Y lo que implicaba, ya como un movimiento organizado para el siglo XVI, era que lo importante es la fe. Y nada más es importante. No hay que vivir a plenitud para obedecerlo ni nada. No, con tener fe es suficiente. Eso es lo que importa. De hecho, Creciendo en Gracia, que era una secta, ¿verdad?, que famosa aquí en Puerto Rico y lamentablemente en Ponce, porque el que crea esa secta se hacía llamar a sí mismo Jesucristo hombre, ¿verdad? Ustedes recordarán. Y la gente lo seguía, le decía papito y todas esas cosas. Y una de las cosas que ellos postulaban, mira el nombre, Creciendo en Gracia, era que no importaba lo que tú hicieras, porque al fin y al cabo ya Dios te había perdonado a ti. Y entonces pues realmente el espíritu no peca, la carne no importa lo que haga. Y tú puedes vivir como te dé la gana. Y a muchos les encantará eso. Y muchos siguen eso. Como siguen también las iglesias que solamente han tomado la mitad del consejo de Dios y hablan del amor y de la gracia y del perdón y de la restauración y que Cristo sana. Y todo eso es verdad. Que Dios está contigo, que nunca te abandona, que para Él nada es imposible. Es verdad que su amor es incondicional. Todo eso es verdad. Pero también es verdad que Dios aborrece el pecado y que Él no cohabita con el pecado. Y que el pecado tiene consecuencias terribles. Y la Biblia habla tristemente hablando de aquellos que estaban engañados, pero que cuando llegó el día final, el día del juicio, el Señor le dijo: aléjate de mí. Nunca te conocí. Y aunque este movimiento se organiza como tal en el siglo XVI, realmente desde el primer siglo, desde que nace la iglesia, ya habían aquellos que de alguna manera pretendían decir que la implicación de la gracia es que, mira, tú tienes a Cristo, tú tienes fe, tú puedes hacer y vivir como te dé la gana y que no importa. Pero definitivamente eso no es lo que dice la Escritura. De hecho, el apóstol Juan, vamos a leer en 1 de Juan, capítulo 3, 4 al 9. Precisamente atendiendo este pensamiento que se había metido en la iglesia en el primer siglo y que nosotros vemos cómo sigue eso hoy día. Pero mira lo que dice la palabra: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios.
El que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Y es interesante esta carta, porque si pudiéramos hablar de los temas centrales de Primera de Juan, de la carta del apóstol Juan, la primera carta, es precisamente decirle a los creyentes: yo quiero que ustedes estén seguros de que ustedes son hijos de Dios. Yo quiero que ustedes estén seguros de su salvación. Que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que esta carta le está hablando de esa seguridad. Sin embargo, nos presenta el cuadro bíblico de lo que es la gracia. Que ciertamente hemos recibido, no mereciendo nada, hemos recibido tanto amor, tanta bondad y sobre todo el perdón de nuestros pecados. Eso es verdad. Pero los que han recibido eso caminan como Él caminó. Es lo que nos dice la palabra. El apóstol Pablo también nos habla lo mismo. En Romanos capítulo 6, hablando allí esta iglesia en Roma, pero es palabra de Dios, nos habla a nosotros también. Romanos 6 del 1 en adelante dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Mira lo que le pretendían decir a él, que es el expositor posiblemente mayor de la gracia en el Nuevo Testamento. Y entonces le decían a él: pues mira, eso que tú predicas, mira, vamos a hacer algo. Vamos a pecar más para que haya más gracia. La respuesta viene inmediatamente en el versículo 2. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y ahora que nos está hablando de la muerte y la vida de Cristo, pero entonces nos habla a nosotros, como hijos de Dios, versículo 11. Así también ustedes, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Mire, ¿qué clase de versículo es el? No reine. Que no tenga el control, el trono en tu vida, el pecado. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Esa es la gracia de Dios. Eso es lo que muestra y refleja un hijo de Dios. ¿Pero por qué usted dice eso? Bueno, porque eso es lo que dice la palabra. No es porque yo lo diga. Eso no es doctrina de Glenview. Eso es doctrina de la palabra de Dios. Y esa palabra debe confrontarnos. ¿Cómo es posible que tantas iglesias han abierto de par en par sus puertas al pecado? Hace un tiempo veía cómo un ministerio cristiano recomendaba unas películas pornográficas para ayudarle en la vida sexual de matrimonios cristianos en Brasil. Una locura. Una locura que abramos esas puertas.
El apóstol Pedro en el versículo 16, en nuestro texto base, 1 de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué palabra más categórica para nosotros? Y esto está citando a Levíticos 11:45. Está citando a Dios, palabras de Dios en Levíticos 11:45, donde dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Porque la palabra de Dios es maravillosa y es una misma palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Una colección de esos 66 libros. Pero vemos cómo la escritura es tan perfecta. Escrita en aproximadamente 1500 años sobre alrededor de 40 autores. Y vemos, porque es el libro de Dios. Es el mensaje de Dios, un mismo libro. Estamos diciendo entonces que estamos viviendo bajo la ley. Estamos hablando aquí de legalismo. Estamos diciendo aquí que son las obras las que te pueden salvar a ti. No, nosotros sabemos y estamos claros en que hay solo una obra que nos hace salvos, y es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La salvación pertenece a nuestro Dios. Él fue el que prometió la vida eterna. Nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, pensar que nosotros vamos a ser salvos por cumplir en obras lo que la palabra nos pide, porque es que nadie será perfecto. Para tú salvarte por tus obras, tú tendrás que ser perfecto. Así que si fuera por eso, nunca serías salvo. Pero tú eres salvo porque Cristo murió y con su sangre pagó el precio completo del pecado de los suyos, de los escogidos de todos los tiempos. Y como Él dijo, ni uno de ellos se perdió, ninguno de ellos se perderá. Eso es verdad. Pero estamos viendo que los que han recibido ese regalo en Cristo Jesús, lo que estamos viendo es que caminan conforme, el anhelo del corazón es vivir conforme a Dios. La iglesia no son 4 paredes y asientos. La iglesia no son asientos nuevos. La iglesia no es sentarme a escuchar a un hombre hablar ahí. Eso no es la iglesia. La iglesia son gente transformada por Dios, que viven para la gloria de Dios y que a través de ellos son las manos de Dios, son los ojos de Dios, son los brazos del Señor. Y el mundo ve y es alumbrado por la gloria de Dios. Mediante lo que ve en cristianos que honran a Dios. Y siempre tiene el pie forzado la Escritura de que es por Él. Si nosotros podemos caminar de esa manera, aspirar a caminar de esa manera, es porque ciertamente Dios ha hecho provisión para los suyos que podamos caminar de esa manera. Porque la gloria siempre es para Él. Pero necesitamos ser confrontados. ¿Qué va a pasar con tu vida si estamos vivos todavía cuando Cristo venga? Y yo creo que Cristo viene pronto. ¿Qué va a pasar con tu vida cuando suene esa trompeta? ¿Qué tú le vas a presentar al Señor? Dios conoce los corazones. Nosotros nos podemos engañar aquí, pero a Dios no podemos engañarlo. Y este mensaje yo quiero que gire en torno a Dios y a Cristo. Yo quiero que este mensaje gire como es, para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. Pero la verdad es que cuando nosotros caminamos como Dios quiere, qué vida de bendición vivimos. ¿Qué vida de bendición vivimos? ¿Qué vida de influencia podemos vivir? Porque hemos reducido la vida victoriosa a que seamos felices.
Pero cuando yo veo la Escritura, la vida victoriosa de los hijos de Dios son vidas de impacto y de influencia a un mundo que está perdido. La razón por la que estamos aquí es para que nosotros seamos testigos. Y un montón de gente que está perdida, sin fe, sin esperanza y sin Dios. Así que definitivamente no estamos hablando de legalismo. Estamos hablando de la realidad que viven los que son hijos de Dios. Y la Escritura nos muestra de manera práctica, pragmática, cómo nosotros podemos caminar, o sea, lo que representa una vida de santidad, una vida santa, una vida piadosa. La Biblia no solamente nos presenta tantos, ¿verdad?, textos que podemos estudiar teológicamente, sino que nos da listas, montones de listas de cómo debe vivir un hijo de Dios. En 1 de Pedro 1:15, volviendo al texto base, el apóstol Pedro dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda. ¿Qué es toda? Toda es toda, eso es un absoluto. Sean santos en toda vuestra manera de vivir. No es aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia es fácil. Todos ustedes tienen cara de santo. ¿Cuántos testimonios no hemos escuchado de matrimonios que se están arrancando por los pelos de camino para la iglesia, y cuando llegan a la iglesia se cogen las manitos y dicen: Dios les bendiga? ¿Cómo está, hermano? En victoria. Yo creo que podríamos hacer un cambiecito a las letras que están sobre las puertas cuando sales, que dice: tu ministerio comienza cuando sales, ¿verdad?, por estas puertas. También podríamos hacer un pequeño cambio. Podríamos poner ahí: tu testimonio comienza cuando sales por estas puertas. Hoy día lo que estamos viviendo es una locura. El mundo y la palabra de Dios son opuestos. Y es terrible como nosotros vemos cómo en el nombre de Dios las iglesias han abierto sus puertas al mundo. Las ofertas que hace, las modas del mundo. La Biblia habla de eso, de cómo uno debe vestir con decoro. No solamente las mujeres, el hombre también. Pero uno ve cómo no le importa, porque es que hemos perdido el sentido de santidad de nuestra vida. Nos hemos hecho insensibles a aquello que el Espíritu Santo detesta, aborrece y que le entristece y contrista. Ya no nos damos cuenta, participamos. Y puedes ver una mujer en la iglesia que está metida en un pantalón que yo me imagino que se tiró de un segundo piso para poder entrar. Siendo instrumento de maldición para otros que están mirando. Porque la gente del mundo lo que quiere es resaltar precisamente lo sexual, lo sensual. Eso es lo que nosotros queremos hacer con nuestro cuerpo. Los jóvenes de nuestro tiempo, desde los mileniales, las palabras, malas palabras, hablan como si nada, no importa. Cuando la Escritura es tan serio que dice que nosotros daremos cuenta a Dios de cada palabra que salió de nuestra boca. Nos hemos aclimatado las actividades del mundo. ¿Cómo un cristiano puede participar de un concierto de Bad Bunny? O de Cani García, que está en estos días, estuvo en estos días. Propulsores de todos los valores anticristianos. Enemigos del Evangelio. ¿Cómo un cristiano puede estar allí metido? ¿Cómo tú tienes al Espíritu Santo y no te molesta escuchar esa basura? ¿Cómo no nos molesta?
¿Cómo no nos molesta el 75% de las series en Netflix? Cuando uno predica y señala, hay un dedito para allá, hay otro para la gloria de Dios y hay tres que son para mí. Así que esta palabra es también para mí. Y yo me uní al pueblo esta mañana pidiéndole perdón al Señor y pidiéndole que me ayudara. Ese es el espíritu de este mensaje, pero lo que estamos viendo es la palabra. ¿Cómo es posible que no nos moleste? ¿Cómo es posible que yo acepte la moralidad del mundo? Que no tome en consideración lo que la Escritura dice sobre el sexo, sobre la crianza. Es triste. Y lo triste es lo que eso puede implicar en el corazón del que lo hace. Cuando vengan a buscar su alma. Mira, hablando de la descripción de una vida santa, vamos a ver lo que dice Efesios 4, 22. Una de esas listas que nos presenta la Escritura. En este caso el apóstol Pablo a esta iglesia. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. No podemos seguir viviendo como antes. No podemos seguir haciendo negocios como antes. Y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes en venirnos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Vemos lo que dice la Escritura. Vemos lo que dijo Jesús. La gracia de Dios no es pasiva. La gracia sobre los hijos de Dios no es pasiva. Somos transformados. Mira cómo lo decía el mismo Jesucristo en el sermón en este sermón, ¿verdad? Que él también está hablando en Lucas, no es el del monte de Mateo. Lucas 6, 43 al 49. Mira lo que dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Cristo hablando. El que es un hijo de Dios huele a Cristo. Huele a Cristo. El que
ha nacido de nuevo y el que ha recibido al Espíritu Santo en su vida, como dice la Escritura, fuiste sellado con Él, con el mismo Espíritu Santo, y ahora habita en tu templo, en tu cuerpo, hueles a Cristo. Es más, si un cristiano tratara de no oler a Cristo, va a oler a Cristo, está ahí. Es así con el Señor. Así que definitivamente no está obsoleta esa palabra de Dios. Y nosotros vamos a ver unos ejemplos en la Escritura, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Porque como les dije, cuán importante es para Dios este atributo de la santidad. ¿Cuánta gente murió? Porque cuando el pecado estuvo expuesto delante de Dios por su santidad. El primer ejemplo lo vamos a leer en Levíticos 10, 1 al 3. Porque mire, cuando nosotros vivimos no conforme al Señor, cuando nosotros, el pecado en nuestra vida, ¿verdad?, siempre tiene consecuencias. Como les he dicho anteriormente, la primera parte de Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Eso es un principio. Siempre el pecado trae consecuencias y en ocasiones consecuencias terribles, como vamos a ver. Aquí en Levíticos 10, del 1 al 3, vemos el pecado de Nadab y de Abiú. Y dice lo siguiente: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré. Mira la palabra que usa. En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Qué hicieron estos sacerdotes? Ellos quisieron hacer las cosas como ellos querían. Y fíjate que estaban ofreciendo un sacrificio a Dios. Era una ofrenda a Dios, no era a otros dioses. Pero no era conforme a la voluntad de Dios ni a lo que Dios había establecido, sino que ellos quisieron hacer las cosas como a ellos les daba la gana, no como Dios había dicho. Y hay consecuencias. Muchas veces nosotros queremos vivir de esa manera. Queremos vivir la vida cristiana a nuestra manera. Yo recuerdo una persona en una ocasión ¿verdad?, una persona llamada cristiana empezó a decir malas palabras ahí, molesta y esto, y yo lo confronté. ¿Qué es eso? ¿Qué manera es esa de hablar? ¿Tú sabes qué me dijo? Dios sabe que yo no lo hago con mala intención. Qué falta de entendimiento de la santidad de Dios. Pero tú sabes qué, la pregunta es: ¿cuántos de los que estamos aquí sentados hacemos eso mismo con muchas cosas? El pecado, mira, nosotros nunca vamos a entender lo que a Cristo le costó pagar en aquellas cruces por tu pecado y por el mío. Pero eso no es algo liviano. Tenemos otro ejemplo en el Antiguo Testamento. En Números 20, 11 y 12 dice: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Aquí vemos lo mismo. Moisés, molesto con el pueblo, quiere hacer las cosas a la manera de él, no como Dios le dice. Y mira las terribles consecuencias de su pecado. Entonces, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, y mira lo que dice aquí también, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y no entró esa generación y no entró él.
La palabra nos muestra la gracia maravillosa de Dios, pero la palabra nos muestra cómo Dios aborrece el pecado y las implicaciones que puede tener el pecado en la vida de la iglesia y en la vida de nosotros como hijos de Dios. ¿Cuánto de lo que nosotros vivimos es por consecuencia de lo que hemos sembrado en nuestra vida? Y estamos cosechando lo que hemos sembrado. Y alguno podría pensar, wow, qué mensaje ahí, y Antiguo Testamento, y ya mismo baja el fuego del cielo. Dios tenga misericordia de ti si piensas de esa manera. Pero nosotros vemos en el Nuevo Testamento también consecuencias terribles con relación al pecado. En 1 de Corintios, capítulo 5, lo vemos. Es interesante, porque uno en esta carta de Corintios, que había tantos problemas de pecado, uno a la misma vez uno ve la posición de santidad, ¿verdad?, que Dios nos ha dado a nosotros. Porque en el primer capítulo de la primera carta a los Corintios, en el versículo 2, define lo que son los santos. Porque el apóstol Pablo le llama santos a ellos. Y dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, define. ¿Cómo son santos? Los que han creído, los que han invocado el nombre del Señor. Ahora, mira esta consecuencia terrible de este pecado. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea que esto no lo escuchan ni los inconversos, es la implicación. No se nombra ni entre los inconversos. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Una persona está hablando de fornicación, está teniendo relaciones sexuales con la esposa de su papá. Y el apóstol Pablo le dice, y vosotros estáis envanecidos. De alguna manera que no podemos entender, le está diciendo, ustedes se han jactado de esto. Se han sentido orgullosos de esto. Dice, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pero mira la consecuencia terrible. Que sea entregado a Satanás para que Satanás lo mate, su cuerpo físico. Para que muera. Y a la misma vez es maravilloso lo que dice la segunda parte del versículo 5, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Porque ni el apóstol Pablo juzga su salvación, aún con un pecado tan terrible como ese. Porque el apóstol Pablo, que conoce el evangelio y conoce la gracia, sabe muy bien que nuestra salvación no depende ni un solo día de nuestras obras. Ni un solo día. Depende cada día de nuestra vida y nuestra salvación ha sido asegurada por la obra de Cristo. Lo decimos y lo repetimos. Pero no es menos cierto que los que han nacido de nuevo viven como hijos de Dios y manifiestan unos frutos. Así que Pablo nos juzga, pero la consecuencia es hasta la muerte por causa de este pecado. Versículo 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Hago un paréntesis aquí, mira lo que está diciendo en ese versículo 10, le dice, mira, yo no te voy a decir que tú no compartas con los impíos del mundo, porque es que la iglesia tiene que compartir con ellos y presentarle el evangelio, tenemos que ser testigos.
No nos podemos meter dentro de las cuatro paredes, que es lo que quiere el mundo y Satanás, que nosotros hagamos y que no prediquemos a Cristo. No, vamos al mundo y le decimos, claro, no compartimos sus obras, pero estamos con ellos, les amamos, les bendecimos, les presentamos el Evangelio. No nos vamos a esconder. Pero es interesante lo que el versículo 11 dice aquí con relación a los creyentes. Dice el versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. No hay problemas con los del mundo. Pero si uno que se llama cristiano vive de esa manera, con ese tú no vayas ni de aquí al parking. Vemos un mensaje fuerte de la palabra de Dios, ¿sí o no? Pero es palabra de Dios. Nosotros, si somos cristianos, no podemos vivir como nos da la gana. Y bíblicamente hablando, nosotros los cristianos, no es que no queramos, es que no podemos, porque somos hijos de Dios. Y si yo puedo vivir en el pecado y seguir como si nada, y tener una doble vida como si nada, y venir a la iglesia, gloria a Dios, aleluya, y como si nada, y cantar coritos, eso lo puede hacer cualquiera. Cristo dijo, en la iglesia va a haber trigo y cizaña. La pregunta es, ¿qué eres tú? Porque si el pecado no te estorba, hay un gran problema ahí. El apóstol Pablo, y es la preocupación de todo pastor, ¿verdad? El pastor estaba aquí esta mañana, ustedes saben que él viene al primer culto cuando predico. He tratado de que estén los dos, pero él dice que no, que con uno es suficiente, que no me quiere escuchar dos veces. Broma. Pero él estaba ahí y decía, el corazón de un pastor está en las ovejas. Y nosotros queremos, ¿qué queremos? Que todos nos encontremos en esas bodas del Cordero, que estemos allí. Y que ni uno se pierda. Por eso la palabra nos confronta. El apóstol Pablo, en Hechos 20, 24, 27, dice lo siguiente. Porque claro, como un hombre de Dios y pastor y apóstol, ¿verdad? Tenía la misma preocupación. Y él dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Lo estoy leyendo en otra versión, en la Biblia de las Américas. Pero él está diciendo, mira, yo di testimonio y soy inocente de la sangre de todos. Si hay alguno que será condenado y que después lo que le espera es la muerte eterna, el infierno, el apóstol Pablo decía, yo estoy tranquilo, porque yo les prediqué a ustedes todo el consejo de la palabra. Que de hecho esa palabra consejo en una mejor traducción dice, yo les prediqué a ustedes todo el propósito de Dios. Y es interesante porque la palabra santidad, como vimos al principio, tiene una implicación de un propósito de vida. Los que han sido separados por Dios. Hoy día vemos montones de iglesias que solamente hablan la mitad del Evangelio. Que Dios te ama, que Dios te restaura, que Dios sana, que Dios es bueno.
ese versículo hermoso, Romanos 8:32. Si Dios es el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Tantas maravillas. No escatimó ni a su propio Hijo. Tremendo. La bendición de Dios, el amor, la gracia, el perdón, la restauración, sanar nuestro corazón, tantas cosas maravillosas que hace Dios. Pero también hay un llamado a vivir para su gloria en santidad. Tiene que importarme el Señor, tiene que importarme su palabra, tiene que importarme el prójimo. Por definición, eso es lo que es un hijo de Dios. Miren esto, o sea, es que eso no determina las cosas que podamos hacer. Si Dios, para cumplir sus propósitos, tiene que usar una piedra, tiene que usar un caballo, tiene que usar un burro, tiene que usar un perro, Dios lo hace. Y va a cumplir sus propósitos. Pero eso no necesariamente va a mostrar lo que hay en el corazón. Y yo quiero leer un pasaje que no se lee mucho, en Lucas 13:22. Similar a lo que está diciendo Cristo precisamente. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Qué triste eso. Qué triste es estar cerca de Dios, pero no en Dios. Cerca de Cristo, pero no en Cristo. ¿Dónde estás tú, Vela? ¿Dónde estás tú? El fruto de la santidad hace que el mundo sea impactado y atraído al Señor. Cuando la gente ve a los cristianos caminando en santidad, porque quieren honrar a Dios, porque se han puesto en las manos del Señor, del Espíritu Santo, ¿verdad? Y no es un asunto, como escuché en una ocasión decir, no es un asunto de cuánto Espíritu Santo tú tienes, sino cuánto tiene el Espíritu Santo de ti, entregado a Él. Pero qué maravilloso cuando tú ves esos creyentes que impactan la vida de otros. Como aquel joven que no estuvo dispuesto a participar de un pecado en mi vida. Él dijo, no voy a aceptar eso. Y era un beneficio para él, no lo acepto. ¿Cómo eso taladró mi corazón, ese testimonio de él? Nuestra hermana Isa, ¿verdad? Que partió con el Señor y sabemos que está muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Pero compartía el viernes en el funeral, ¿verdad? Como esas hermanas, porque son hermanos que vemos a Cristo en ellos. Siempre una sonrisa, pero bueno. Yo compartía con la familia que yo, ¿verdad? Pues yo me imagino que ustedes en algún momento vieron algo. Porque fueron muchos años. Pero siempre la confianza en el Señor. Cómo ese proceso del cáncer fue un testimonio para la gloria de Dios. Y la gente iba y ella les ministraba de Cristo, que es maravilloso y bueno. Si en alguien se podía palpar ese lugar santo, ese lugar santísimo, era en su presencia de una hija de Dios.
Jesucristo decía, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Pisoteada por los hombres. Aquí hay dos mensajes en uno. Si tú no eres hijo de Dios, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, si el Espíritu Santo te ha mostrado que tú no has nacido de nuevo, que tú eres hijo de Dios, pues tu respuesta es urgente. Solamente un necio puede pensar, no, yo lo hago más adelante, porque tú no sabes cuánto te queda a ti. Dios te ama. Si has sido engañado pensando que tú tienes que esperar que tu vida cambie para entonces entregar tu vida al Señor, yo te digo, mira, pues nunca vas a venir al Señor, porque el que nos cambia es Cristo. Nosotros no podemos cambiar sin Él. Pero la palabra es tan maravillosa que Él decía que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos la vida del Señor cuando uno se arrepiente. Así que yo pregunto si aquí hay alguien que el Espíritu Santo le ha mostrado esa verdad, que es pecador y que está separado de Dios. Y entiende eso. Y a la misma vez entiende que Dios te ama. Tú entiendes que Dios te ama. Entiendes que hay un camino que Él abrió para que los que crean en Él, en Cristo, tengan vida eterna. Pregunto una vez más, ¿habrá alguien que hoy Dios te bendiga, Dios te ama? Eres importante para Dios. Dios los bendiga a ustedes, amados. Dios les ama. Son importantes para el Señor. Pueden bajar sus manos. ¿Habrá alguien más que hoy dice, Señor, perdóname, ayúdame? Yo sé que uno se asusta, pero es que yo no sé. No te preocupes. Lo que estamos hablando es de rendir nuestra vida al Señor. Dios te bendiga, Dios te ama. Eres especial para el Señor. ¿Habrá alguien más que en esta tarde hoy dice, Señor, perdóname, perdóname, te necesito? Mire, yo quiero que ustedes sepan que este momento son momentos de vida o muerte. Oren, iglesia, intercedan. ¿Habrá alguien más que está luchando ahí y dice, no voy a luchar más, me voy a rendir? Y levanta su mano. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá algún hijo de Dios, alguna hija de Dios que se apartó de los caminos del Señor? Se alejó. Permitió que muchas cosas del mundo entraran. Pero tú eres hijo, hija de Dios, porque lo hiciste de corazón. Si es así, qué tremendo sería hoy regresar a casa y reconciliar tu vida con el Señor. Decirle, perdóname, Señor, y reconciliarte con Él. Siempre has sido hijo y siempre has sido hija si tomaste esa decisión de corazón. Habrá alguien que hoy reconcilia su vida con el Señor. Un hijo de Dios, una hija de Dios. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Alguien más que reconcilia, que regresa a casa, que dice, no, yo necesito regresar al camino de obediencia y estar bien con mi Señor. Alguien más que el Espíritu Santo le haya hablado. Dios te bendiga. Qué bueno, papá. Me gozo con ese joven. Habrá alguien más que hoy regresa a casa. Dice, Señor, perdóname. Yo siempre que pienso en esto, me imagino esa parábola, ¿verdad? Del hijo pródigo y cuando el padre lo ve, ¿verdad? A lo lejos y brinca de gozo. Porque este hijo estaba como muerto y ha regresado, ¿verdad? Padre, te damos gracias por estas vidas. Y aún si hubiera alguna otra que no ha pasado, Señor, tú los conoces. Los presentamos todos a ti. Lo importante es la decisión que estén tomando en su corazón. Dios mío, te pedimos que tú los ayudes, Señor. Que tú los guíes, Espíritu Santo, ¿verdad? Conforme a tu voluntad y tu verdad, Señor, para cada uno de ellos. Señor, tú conoces sus luchas y sus pruebas. Y nosotros clamamos a ti, Señor, por tu intervención sobre sus vidas. Gracias por ellos, Señor. Que ellos puedan, Señor, experimentar y tener la plena convicción de tu amor, Señor, sobre sus vidas. Y que nosotros como iglesia también le podamos dejar saber y sentir, Señor, el amor tuyo, Señor, hacia ellos. Gracias por cada uno de ellos en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Vamos a dar un aplauso. Le pedimos que pasen por aquí al ladito. Le queremos entregar algo a ustedes con mucho amor. Así que si pueden pasar por aquí, damos un aplauso al Señor. No se vayan. No, ustedes sí. Ustedes pasen por aquí porque le queremos compartir algo rapidito. Pero los demás, es que hay un llamado aquí para ustedes. Para ustedes. O sea, ¿cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida? ¿Cuánto nos hemos acomodado al mundo y el pecado no nos afecta? Y yo quisiera que todos aquellos que reconocen, que necesitan del Señor, que necesitan que Dios le dé sensibilidad a su santidad, a caminar como Él quiere que camine, a pensar, a hablar, a obrar como Dios quiere, porque son hijos de Dios. Si ese es tu anhelo y en este día tú te presentas, Señor, yo le pido que pasen aquí al frente. Yo lo hice en el primer culto. Yo fui el primero que pasó, pidiéndole perdón al Señor. Pidiéndole perdón al Señor porque he permitido tantas veces que ese mundo que no le agrada al Señor también toque mi vida. Padre, aquí estamos nosotros. Tú conoces cada vida. Conoces cada corazón. Padre, queremos vivir para tu gloria, Señor. Queremos ser la iglesia que tú quieres que seamos. Los cristianos que tú quieres que seamos, Señor. Y reconocemos en este día, Señor, que muchas veces no te consideramos, Señor, tu presencia como debería ser. Y muchas cosas no nos estorban, cosas que no te agradan, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir de esta manera que tú quieres que vivamos, Señor, que dice tu palabra. Yo te pido que cada vida que está aquí, Señor, que está de pie haciendo esta oración, Señor, que tú nos transformes para tu gloria. Clamamos por un avivamiento, tú lo sabes, Señor, para nuestra iglesia y para nuestro país entero, para tu iglesia, Señor. Un avivamiento no por las señales, no por los milagros, Señor, sino por tu gloria, Padre amado, por los perdidos. Avívanos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este día. Gracias por mis hermanos, Señor. Aquí estamos delante de ti, rindiendo nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermano, que la paz del Señor sea con todos ustedes. Que Dios los bendiga mucho. Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón.